¿Cómo se produce la verdadera sanación? Muchos aprendimos en la infancia que no estaba bien experimentar, ni mucho menos expresar ciertos sentimientos, ciertos estados de ánimo, ciertas sensaciones corporales, urgencias e impulsos, pensamientos, anhelos y deseos. Nos enseñaron a temer y rechazar algunas partes de nosotros mismos, a verlas como zonas oscuras, negativas, sucias o enfermizas, incluso pecaminosas. Aprendimos a desconfiar de nosotros mismos, a no fiarnos del momento presente. Nos hicieron creer que estábamos separados de todas las cosas, que estábamos escindidos o divididos de la totalidad. Nos obligaron a comer del árbol del bien y del mal, a digerir los condicionamientos dualistas del mundo que nos rodea, a tragar ideas y conceptos de segunda mano sobre cómo debíamos ser. Esa fue nuestra inocente caída desde el estado de gracia. No fue culpa nuestra, no conocíamos nada mejor que eso. De pequeñas a las niñas les enseñaron que sus deseos y su ira, su frustración, su resistencia y su rebeldía, sus impulsos y sus fantasías sexuales no estaban bien, que no eran naturales, que eran malos, enfermizos, pecaminosos, peligrosos, vergonzosos, cosas que no eran propias de una señorita. Por nuestra parte, a los niños nos enseñaron que no debíamos estar tristes o expresar nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos, dudas, angustias y anhelos, que no estaba bien pedir ayuda, tener una necesidad o dar a conocer alguna limitación, compartir con los demás qué nos parecía bien y qué no. Aprendimos que si mostrábamos nuestro yo auténtico y vulnerable nos castigarían, nos pondrían en ridículo, nos compararían con los demás, o bien se reirían de nosotros, nos olvidarían o nos abandonarían. Nos enseñaron a confundir la vulnerabilidad con la debilidad y a tomar nuestra sensibilidad como algo de lo que avergonzarnos. De este modo, ocultar nuestros verdaderos sentimientos, reprimir nuestro ser auténtico y crear un yo conceptual, una imagen, una persona, que significa literalmente máscara, o un personaje, convertirnos en definitiva en algo que no éramos, para conseguir el amor y la aprobación de los demás, pasó a ser una cuestión de necesidad, de supervivencia. Sí, para poder sobrevivir, para conseguir que nos diesen amor, hicimos todo lo que estaba a nuestra mano para derribar, reprimir, adormecer o destruir esas energías indeseables, peligrosas, amenazantes e inseguras, que bullían en nuestro interior, deprimiendo así, es decir, hundiendo y rebajando nuestro verdadero ser, y creando un rol llamado yo, con el que complacer al mundo, evitar los castigos, el ridículo o el abandono, y conseguir que nos prestasen atención, que nos elogiasen, así como mantener nuestras relaciones primarias intactas. Nos convertimos en actores dispuestos a hacer lo que fuese necesario para distraer a los demás de nuestro oscuro interior. Pretendimos ser fuertes cuando nos sentíamos débiles, estar animados cuando nos sentíamos abatidos, seguros y confiados cuando en realidad estábamos asustados, prudentes y cautelosos cuando tan solo deseábamos expresar nuestra estupidez, nuestra espontaneidad y nuestra creatividad. En la medida en que reprimimos nuestro verdadero ser, todos tuvimos una infancia traumática y divisiva que nos dejó abatidos y deprimidos. En nuestra pura inocencia nos abandonamos a nosotros mismos a cambio de un poco de amor. Y es posible que incluso hoy en día sigamos sintiendo que en lo más profundo de nuestro ser hay algo que está mal, algo erróneo, algo disfuncional o equivocado. En las profundidades de nuestro inconsciente, todos esos sentimientos inaceptables, oscuros y deshonrosos aún siguen supurando, drenando nuestro espíritu y nuestra energía vital, haciendo que nos sintamos cansados, deprimidos, letárgicos, ansiosos y desconectados de la vida y de los demás.
Estas energías reprimidas y no sentidas pueden volverse destructivas y causar estragos en nuestro sistema inmunitario, dando lugar a toda clase de enfermedades físicas y mentales. Es posible que simplemente nos sintamos muertos en vida, sin que sepamos por qué. Quizá en un intento por encontrar un alivio o un descanso temporal de nosotros mismos, recurramos a alguna clase de adicción o de comportamiento compulsivo. Como dice Jesús en el Evangelio de Tomás, si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso que permanece inexpresado te destruirá. Estaba describiendo perfectamente lo que es la experiencia del trauma. Jesús también dijo, si sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso que expresas te salvará. A través de este sacar a la luz, que limpia nuestras heridas con conciencia amorosa y que constituye la esencia de la auténtica meditación, incluso el dolor o el trauma más profundo pueden transformarse en un bálsamo, en una cura. En presencia de un buen amigo, de un terapeuta en el que confiemos, de Dios, de nosotros mismos, de las montañas, de la inmensidad de los océanos, o incluso de algún animal que nos ofrece su amor y su amistad, podemos encontrar el valor necesario para dejar que nuestra persona se derrumbe, reconectar con esas partes no amadas de nosotros mismos y sacar a la luz esas sombrías energías escindidas, bañándolas de este modo con la luz de la conciencia. Podemos arriesgarnos a sentirnos más incómodos, más asustados, más desamparados, indignos, enojados y caóticos que nunca. Podemos correr el riesgo de vernos a nosotros mismos y de que los demás nos vean a su vez. Perder la imagen, salir de la clandestinidad, abandonar nuestro escondite, el caos reprimido, el desorden, el niño perdido, esa parte de nuestro ser que ha sido victimizada, puede ahora regresar al momento presente, y esta vez, en lugar de recibir oprobio, de ser juzgado, ridiculizado y atacado, ese mismo material puede recibir nuestro abrazo, nuestro amor, aliento, comprensión, atención y curiosidad. Toda la energía vivificante que ha quedado atrapada en la coraza de esas emociones reprimidas puede ahora volver a verterse en nuestro cuerpo. Toda la creatividad de la ira, de la tristeza, la culpa, el miedo y la alegría puede ahora inspirarnos, darnos fuerza, hacer que volvamos a sentirnos plenos, completos, poderosos y vivos de nuevo. Las mismas energías que antes amenazaban con destruirnos, nuestra ira, nuestro miedo, nuestro dolor, nuestros deseos más profundos, extraños y creativos, pueden ahora convertirse en nuestros mejores maestros, amigos y guías, en fuente de nutrición e inspiración. Según va teniendo lugar este proceso de reintegración y sanación, es posible que ni tan siquiera podamos seguir manteniendo esa imagen del practicante espiritual, sereno, calmado y dueño de sí mismo. Quizás nos dé por gritar, por empezar a dar sacudidas, por llorar, sudar, pronunciar palabras nuevas y sorprendentes, o por caer al suelo de puro agotamiento o de pura gratitud. Tal vez parezca que estamos destrozados, que estamos llenos de confusión o que nos hemos convertido en unos locos salvajes. Puede que sintamos y pensemos cosas que no nos parezcan en absoluto propias de nosotros, que nos dé la sensación de que estamos a punto de morir, de volvernos completamente locos o de perdernos a nosotros mismos por completo. Personas que creímos que eran nuestros amigos tal vez salgan corriendo despavoridas ante el desorden anárquico en el que nos hemos convertido, o quizás se limiten a avergonzarse de nosotros o a tratar de salvarnos, por supuesto para salvarse ellos mismos de su propia incomodidad. Nuestra vida externa puede desmoronarse, caer en pedazos, las relaciones pueden romperse, nuestros antiguos puntos de referencia pueden desaparecer. Pero también es posible que aparezcan nuevos amigos, nuevas familias, nuevos amantes que nos apoyen en nuestro proceso,
que nos ayuden a permanecer presentes con nosotros mismos mientras nos desmoronamos, que nos acompañen en nuestra caída y nos ayuden a volver a enamorarnos de nuestra naturaleza salvaje. A medida que regresamos al jardín del Edén, a medida que pasito a pasito, día a día, vamos descubriendo quiénes somos. En medio de esta crisis curativa, en cualquier momento podemos dejar atrás nuestra historia personal y retornar a la simplicidad, al espacio siempre presente de la meditación. Podemos sentir los pies firmemente anclados en el suelo, respirar, dejar que todas esas energías antiguas y poderosas fluyan a través de nuestro ser, como el cielo atávico que permite que se desarrolle una tormenta en su seno. Momento a momento podemos empezar a confiar en el cuerpo y sus misterios, recordar nuestra capacidad divina, la enorme cantidad de vida que podemos contener, dolorosa y placentera, violenta y benévola, positiva y negativa, sagrada y profana. Todos los pensamientos y sentimientos encuentran su hogar en nosotros. Todas las partes de nuestra humanidad son sagradas, naturales, e igualmente merecedoras de nuestro amor. Podemos contenerlo todo, abrazarlo todo, desde la alegría más colosal hasta la más profunda desesperación, como una madre que sostiene en su regazo a su recién nacido, como la tierra, como el suelo que ahora te sostiene mientras escuchas estas palabras. En este día, tan ordinario, en esta hora milagrosa, en la escena presente de esta vida preciosa, única y irrepetible que se te ha concedido. Ahora mismo, en este preciso instante, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? Presta atención, solo por un momento. ¿Te sientes tranquilo, tenso, cansado, expansivo? No pienses, solo observa. ¿Hay un cierto sentido de lucha o de conflicto en tu interior? O quizá de anticipación. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes lleno? ¿Hay emoción, tristeza, sensación de soledad, de ansiedad, de alegría? ¿Está tu mente tranquila o ajetreada? ¿Cómo es estar sentado en una silla o tumbado en una cama o de pie donde sea que estés? ¿Cómo es respirar ahora cuando respiras? ¿Es una respiración lenta o acelerada? ¿Profunda o superficial? Solo por un momento, ¿puedes bendecir con toda tu atención lo que sea que esté vivo, aquí y ahora en este preciso instante? ¿Puedes estar aquí presente con esta ansiedad sin intentar arreglarla ni modificarla en modo alguno? ¿Puedes permanecer con este vacío sin tratar de llenarlo? ¿Puedes impregnar esta soledad, esta alegría, estas dudas, con una atención plena y libre de juicios? ¿Puedes contemplar este momento presente como un artista contemplaría su objeto de estudio, como un amante contemplaría a su amada, no como algo que modificar o arreglar, sino como algo completo y fascinante en sí mismo? Y si no eres capaz de estar aquí, si no puedes encontrar un espacio en tu interior que lo permita todo, puedes permanecer con ese sentimiento de inquietud, resistencia, frustración o rechazo, solo por un momento, sin tratar de solucionarlo, de arreglarlo, de trascenderlo ni de hacer que desaparezca.